Buenos días. Les habla de nuevo Jairo Libreros Cáceres para continuar con este tema de historia y de cultura en un momento en que hay gran tensión en el país, como lo he dicho antes, ante la próxima posesión del nuevo presidente de la República, el doctor Abelardo del Espriella. Claro que quiero recordarles que es importante que ustedes, si quieren, den el like, si les gusta o no les gusta, eh, se suscriban, eso es gratuito, comentar y compartir, porque compartir es importante y comentar también es importante para que la opinión pública se forme un criterio acertado de lo que está ocurriendo. Bien, alguien que fue presidente de Colombia hizo un verso llamado La Perrilla que arranca así: es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Y lo que no se esperaba de la próxima posesión del presidente era que dijera que iba a posesionarse en un batallón, cuando lo normal, lo constitucional es posesionarse ante el Congreso de la República. Lo que ha dado lugar pues a comentarios, unos favorables al presidente, otros no tan favorables que digamos a él. Y, en este momento hay pues una especie como de contrapunteo entre varias partes. A la prensa amiga del nuevo presidente, por ejemplo, El Tiempo de Bogotá y otros, en el fondo pues le comparten su criterio, pero hay columnistas de ese periódico y otras medios radiales como Caracol que no lo comparten. Bien, hay que apelar a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Entonces no vamos a ponernos aquí a decir mentiras, sino ir a la Constitución. Ella reza lo siguiente: artículo 192. El presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso y prestará juramento en estos términos, comillas: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Y la posesión siempre se ha hecho ante el Congreso, que es donde debe hacerse. Algunos dicen que no, que el Congreso puede, de común acuerdo, trasladarse a otro lugar. Bueno, eso es discutible, pero en todo caso es ante el Congreso y no ante un batallón. Eh, Esto pues parece como un capricho. Eh, ¿Para qué complicar más las cuestiones? Tanto el presidente que se va como el que llega deben ahorrarle al país lo que más puedan: conflictos, eh, choques, manifestaciones, y gobernar siempre con cordura, continuo. No ve uno cuál es la razón pues de ello, ni que tampoco el presidente de la República diga que ha habido fraude. Bueno, las autoridades dirán en su momento quién en realidad cometió el delito. Y ahora bien, eh, claro que en Colombia ha habido antes problemas en las posesiones. Quienes recuerdan y quienes leen historia, porque hay gente que no lee historia nada, recuerdan que cuando fue electo el doctor Misael Pastrana Borrero, mm, se dijo que ahí hubo fraude, que el pueblo votó de día y el gobierno votó de noche. De día decían que ganaba Rojas y de noche y al amanecer apareció ganando Pastrana. Y hubo como 6 meses, la gente ha olvidado eso, para que se pudiera posesionar al doctor Pastrana Borrero, porque hubo acusaciones de fraude y otros actos que hubo que todavía se recuerdan. El presidente, pues, Carlos Lleras salió al fin firme en eso, y el doctor Pastrana Borrero cumplió sus 6 años de gobierno. Y hay un caso que toca con Buga. Buga tuvo un presidente llamado Manuel Antonio San Clemente, un anciano. Los enemigos y la prensa decían que era un anciano achacoso y viejo, tenía como 82 años, pero no era tanto ello, sino que él sufría, al parecer, del corazón y le hacía daño la altura. El vicepresidente Marroquín asumió el poder, pero como le prometió darle garantías a los liberales, el señor Caro, enemigo de los liberales, llamó a San Clemente, que estaba en Buga, acá como en un colegio. Se fue para Bogotá y no podía residir en Bogotá porque la enfermedad del corazón no lo dejaba.
Entonces estuvo en Anapoima, en Tena, en Villeta, y allá en Villeta pues fue donde le dieron el golpe de Estado. Pero lo que quiero contar es lo siguiente. Cuando el doctor San Clemente va a Bogotá a posesionarse como presidente y sacar al vicepresidente que más tarde le da golpe de Estado, hubo un problema. El Senado de la República se aprestó para darle posesión. En esa época gobernaba el Partido Conservador, estaban excluidos los liberales y había una división conservadora entre nacionalistas e históricos. Los nacionalistas eran amigos de Caro y eran políticos más que todo muy conservadores y fanáticos religiosos. Y los históricos eran más constitucionalistas, entre ellos varios que fueron presidentes de Colombia. ¿Y, y qué pasó? Que el Senado fijó para que se posesionara San Clemente el 6 de noviembre de aquel año y de posesión. Pero la Cámara de Representantes estaba dominada por los históricos. Los históricos eran enemigos de los prácticamente o adversarios de los nacionalistas. Y entonces no querían posesionar a San Clemente. Ellos querían que siguiera Marroquín, dadas las garantías que les daba a ellos y a los liberales. Y entonces, para molestar, dijeron que no, perdón, el Senado dijo que el 3 de noviembre. Y entonces ellos dijeron que no, que el 6. O sea, pues pusieron problemas. San Clemente pues se enojó y por aquí y por allá, y entonces decidió San Clemente posesionarse no ante el Congreso, sino ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Porque, porque desde esa época se ha determinado lo siguiente. Bueno, si por cualquier motivo el presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o en defecto de este ante dos testigos. No se habla allí para nada de un batallón, ¿no? Nada de eso. Y he consultado a un autor que se llama Óscar Alarcón Núñez, que escribe en El Espectador, en un libro que llama Los segundos de a bordo. Y allí, sobre esto he leído lo siguiente, para que comparen con lo de ahora. Eh, eh, comillas, el Senado de ese entonces, pues, que cuando se iba a posesionar el señor San Clemente en 1898, comillas, el Senado señaló la fecha del 3 de noviembre e invitó a la Cámara a que se reunieran conjuntamente en la Catedral Metropolitana para darle la posesión al presidente. Se consideraba importante porque partían de la base que el público iba a irrespetar la iglesia con agresiones o gritos. Esto porque estaban seguros, y eso no estaban equivocados, que el cambio no iba a agradar a muchos. Así las cosas, los conservadores históricos se pusieron en la tarea de impedir la posesión de San Clemente, haciendo que la Cámara contestara al Senado que aceptaba la invitación, pero con las condiciones que se acordara como fecha la del 6 de noviembre y como sitio tradicional, que era el salón en donde el Congreso se reunía para esta clase de ceremonias. Fuera menos grave. Esto no se cumplió y en consecuencia el acto se realizó en medio de motines callejeros, oiga bien, en la propia residencia del mandatario, a donde se trasladó la Corte Suprema de Justicia, corporación que finalmente cumplió con el requisito constitucional. Después de lo anterior, la Cámara se reunió, aprobó dos proposiciones, una en la que calificó de ilegal la posesión y otra en la que declaró vacante la presidencia y reconoció a Marroquín, el vicepresidente, como único gobernante legítimo. Sin embargo, 2 días después, como siempre acontece y ha sido repetitivo en nuestra historia, la misma corporación reconoció a San Clemente. O sea, pues que esto forma parte de ese teatro del absurdo político colombiano. Eso no es nada nuevo. Y también en el caso, pues, de, como les dije ahora, cuando la posesión del doctor Misael Pastrana Borrero. De modo, pues, que eso, y ahora se presenta es con el actual presidente que dice que posesiona en un batallón. En el periódico El Tiempo
enemigo acérrimo pues, del presidente Petro. Allí escribió el magistrado José Gregorio Hernández, que fue magistrado de la Corte Constitucional, y habla de falta de madurez y compromiso, que para qué se va a hablar eso de batallón, con qué necesidad, cuando el presidente puede ir allí tranquilamente a posesionarse ante el Congreso de la República, ¿no? Y dice, en una democracia se supone que Colombia lo es, hay libertad de pensamiento y opiniones, tanto en materia política como religiosa, social y económica. No todos tenemos la misma ideología y el sistema jurídico nos garantiza el derecho de pensar con libertad respetando a los demás. Y, y elogia cuando se cumplen 35 años de la Asamblea que hizo la Constitución del año 91, en la cual eh, partidarios de varios partidos políticos se unieron, hicieron la reforma sin problema. Recuerda a Álvaro Gómez Hurtado, conservador de Salvación Nacional, el partido del presidente ahora, Horacio Serpa Uribe, gran dirigente liberal, y Navarro Bol, que era del M19. Hicieron una constitución y todos estuvieron de acuerdo y al final ustedes vieron a los tres hablando de que pues, la constitución ya estaba rigiendo. O sea que hubo acuerdo, pero ahora está muy marcadas las diferencias. Y dice este profesor algo que es bueno leerlo para cultura ciudadana. Pues puede que otros no lo acojan, porque en realidad cada cual piensa diferente y muchos que ni siquiera leen ni la Constitución, pues dicen que no, que es el presidente que llega se posiciona donde le dé la gana. Bueno, eso ya es un criterio. Dice el doctor José Gregorio Hernández, magistrado que fue de la Sala Constitucional, está jubilado. Alude al artículo 192 que dice que el presidente se posesiona ante el Congreso de la República. Y lo siguiente, la norma no da lugar a que el nuevo mandatario escoja, según su gusto, ante qué organismo presta juramento. La Constitución dice ante quién, ante el Congreso. La posesión extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia, como vimos la de la de San Clemente, perdón. La posesión extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia tiene lugar únicamente cuando se presenten circunstancias o situaciones excepcionales que impidan la reunión de las cámaras, como en el caso pues, de San Clemente. Si por causas también imprevistas no puede posesionarse ante la Corte, cabe hacerlo ante dos testigos, pero tiene que haber una razón objetiva. No es aceptable que en tiempo de normalidad el elegido pase por encima de las reglas y exija, según su parecer, posesionarse ante órganos diferentes. Si el Congreso está dispuesto a darle posesión y se reúne para ello, ante él debe jurar para asumir válidamente el cargo. Los presidentes deben cumplir y hacer cumplir la Constitución. No sus impulsos emocionales, oiga bien, no sus impulsos emocionales. Se requiere mayor seriedad, madurez y compromiso con el interés general. Sigan, señores, el ejemplo de los constituyentes de 1991 que llegaron a un acuerdo. De modo pues que puede que también entenderse de que quiere el presidente que los congresos se vaya para, por ejemplo, para el Cauca y allá se posesione en un batallón. Pero surgió otro problema y van aprendiendo los problemas. El presidente de la República lo es hasta el 7 de agosto de este año, el señor Petro. Y Petro ha ordenado que en los batallones no se lleve a cabo ningún acto distinto eh, a lo militar, o sea, que no haya lugar a un acto de posesión de un presidente. Ve el choque entre el presidente que entra y el que sale. Se ha complicado eso. Eh, grave, pues, un acto tan sencillo como es la posición de presidente. Yo, por ejemplo, en mi vida he visto muchas posiciones, creo que a todas he asistido antiguamente por la radio, cuando no había televisión. Y luego cuando la televisión nos muestra pues, el Congreso, en el que muchas veces hay discusiones, gritos, improperios, ataques, etcétera, pero se posiciona el presidente. ¿Para qué buscar problema ahora? Tanto el presidente saliente como el entrante, hombre, que se posicione ante el Congreso de la República y lleve a cabo su labor, su labor pues, política. Pero vea usted el problema que se presenta. Rechazamos eso. Además, le ha surgido otra pata al cojo, como dicen por ahí, o ha surgido otro problema. Sucede que se va a elegir presidente del Senado de la República y
el Centro Democrático que preside el doctor Uribe alega que ellos quieren que el presidente sea un señor de Luque, guajiro, amigo del nuevo presidente, que le prometió que fuera presidente del Congreso. Pero el presidente electo, o sea, el doctor de la Espriella, le ha prometido ese cargo a un señor de Luque, que es un guajiro. Sí, perdón. Eh, el doctor Uribe, aquí corrijo, el doctor Uribe quiere que sea presidente un señor Honorio Enríquez, del Centro Democrático. Ahí corrijo. Y, pero el señor de la Espriella quiere que sea un señor de Luque, guajiro, que es su amigo. Él quiere que sea de Luque. Y he visto la prensa de hoy domingo que me llegó el Tiempo de Bogotá y parece que de Luque, el que apoya de la Espriella, el nuevo presidente, ha ganado ventaja. El Partido Liberal se va con De Luque, el candidato que es del presidente de la Espriella. Y parece que tiene ya más de 50 votos porque el Partido Verde y otros partidos parece que se inclinan por De Luque. Pero el presidente, el expresidente Uribe, que quiere que sea Honorio Enríquez, ahí corrijo muy bien, Honorio Enríquez, está disgustado porque él dice que ellos son la mayoría en el Congreso de los grupos que apoyan al presidente y que la tradición es que el grupo que sea mayoría en el Congreso es el que ponga el presidente del Senado. Y, pero el presidente insiste en que sea el señor de Luque. Ya el Partido Liberal pues acaba de decir, no, vamos a votar por De Luque, vamos a estar pues con el presidente y hacer un lado al presidente Uribe. Y ha sucedido algo que complica más la situación. El presidente de la República acaba de nombrar de ministra de la Cultura a una señora Paola Holguín, que es enemiga ya jurada del doctor Uribe, junto con esta señora Cabal, que también ya es enemiga del presidente Uribe, dos senadoras, porque dicen que en la elección de Paloma Valencia para ser candidata a la presidencia hubo como ciertos, digamos así, anormalidades, cierto juego no limpio, y que ellas quedaron al margen, que ellas también tienen derecho a aspirar y que le hicieron como trampa. Bueno, dan a entender eso, que le hicieron como trampa. Y entonces esa señora Paola Holguín, pues nunca ha figurado como algo en cultura. Ella es una política muy fuerte, tiene su votación fuerte allá y se apartó del doctor Uribe. Entonces la cosa también se ha complicado por ese lado. Parece que el presidente, en vista pues de que el doctor Uribe insiste que sea Honorio Enríquez y no de Luque, el presidente del Congreso, él ha reaccionado nombrando a una ya enemiga del doctor Uribe. Entonces, lo que parecía tan suave, tan bien llevado entre Uribe y el presidente de la Espriella se ha complicado. Y además, eh, por ahí dijeron que el tigre rugía y se imponía. Y entonces el doctor Uribe ha contestado que si ellos se ven atacados pues, por el gobierno de este señor, pues ellos actuarán como las abejas. O sea, el rugido del tigre con las abejas. Las abejas africanas pican muy duro, ¿no? Si uno anda por ahí y lo pican las abejas africanas, ¿qué le puede pasar a uno cuando le venga un enjambre de ese? Bueno, en todo caso, hola, ahora es que la pelea de tigres con abejas. O sea que el panorama se ha vuelto folclórico, cierta forma un poco, digamos, a ratos medio cómico, en medio de la gravedad que eso implica. De modo que, señores de Colombia, compatriotas, vamos a tener, al parecer, algo complicado. ¿Qué va a pasar? Bueno, se aproxima el 7 de agosto y esto está complicado. Puede que de pronto se arreglen las cargas. El presidente Petro dijo que no iba a darle la mano al presidente que llega. Este tampoco lo querrá, y así lo ha dado a entender, que de pronto si puede, antes lo extradita. Y entonces lo que puede ser paz se puede complicar. Ojalá que venga la cordura. Estamos con el magistrado José Gregorio Hernández, que aquí, como se ve, falta madurez y compromiso. Reaccionen, señores expresidentes y políticos, y lleguen a un acuerdo para evitarle un mal mayor a Colombia. No es nada más lo que quiero decir.